Buenas tardes con todos, amigos y amigas, hermanos. Vamos hoy a tener nuestra clase de discipulado para aquellos hombres, mujeres que quieren servirle a Dios. Yo quiero que primero pongamos en las manos del Padre esta enseñanza, en oración. Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande, soberano, bendito, misericordioso. Venimos ante ti humillados, rendidos. Queremos aprender, queremos servirte, porque tú nos has llamado y tus llamamientos son santos e irrevocables, pero necesitamos la dirección, la ayuda de tu Santo Espíritu para poderlo hacer de la mejor manera. Y yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Es un versículo, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos o aún lo sabemos de memoria. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Bueno, yo creo que todos nosotros, los que hemos sido llamados primero a ser hijos de Dios, porque sí, el primer llamamiento es ese. Jesús dice: vengan a mí todos los trabajados, cargados, cansados, agobiados, que yo les daré descanso. Entonces, esta condición de cargado, agobiado, es la condición de una persona que todavía no ha confiado en Dios, no ha entregado su vida a Dios y está cargando con el pecado, problemas, dificultades, está confiando en Él mismo. Entonces, cuando venimos al Señor, Él nos perdona, nos limpia y toma ese peso de pecado, de aflicción, y lo lleva a Él y lo saca de nuestra vida. Y bueno, ahí nos convertimos en hijos de Dios, hijas de Dios, en pueblo redimido de Dios. Pero, ¿para qué? Dice Pedro: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay un propósito en el reino de Dios. Hay un solo propósito, generalmente hablando, que es el salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el propósito, generalmente hablando, es ese. De ahí hay, digamos, se puede decir estrategias, maneras de cómo hacerlo de una, de otra manera, y aquí vienen los llamamientos. Pero en sí, todos los salvados somos llamados a servir en este gran propósito de que la gloria de Dios sea manifestada a todos los hombres en el mundo entero. De una u otra manera nos vamos a involucrar en el servicio. Ahora bien, podemos decir que para esto Dios nos ha capacitado. Unos, digamos, venimos con talentos que se llaman naturales o habilidades. Yo quiero hablar de 3 tipos de dones por los cuales tenemos, unos con los cuales nacemos, que pueden ser talentos o habilidades. Por decir, alguien ya nace para ser un artista, sabe pintar, sabe hacer cosas muy bonitas. Alguien ya nace con la habilidad para cantar. Alguien ya nace con la afición, la habilidad para hacer una u otra cosa. Entonces, esto lo da Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No podemos decir, entonces, unos de una manera, otros de otra. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al reino de Dios, la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu.
Y ahí hay una lista que más después, en las siguientes enseñanzas, vamos a hablar de eso. Pero hoy es como una introducción a lo que vamos a estar tratando en este estudio, este discipulado para siervos. Entonces, ahí nos habla de los dones espirituales, 9 dones. En Romanos 12 también nos habla de los dones devocionales, 9 igual. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla de dones ministeriales. Entonces, yo creo que en base a estas 3, se puede decir, panoramas que la Biblia nos muestra, es en lo cual Dios nos va a usar. Por decir, si usted nació con la habilidad para cantar y canta hermoso, cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo va a potencializar esa habilidad, ese don, ese talento que está en usted nato, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para llevar el mensaje de la palabra a los perdidos, a través de la música, a través de lo que canta, para cantar la palabra, los salmos, los himnos para la gloria de Dios. Un ejemplo, si usted nace con la habilidad de pintar, usted va a pintar, no sé, algo, mensajes de la palabra que van a inspirar a la gente a acercarse, a reconocer que hay un Dios creador de todas las cosas. Y así. Pero los dones del Espíritu, ellos vienen cuando uno nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo, y son habilidades sobrenaturales, capacidades sobrenaturales que Dios nos da para ejercitar su obra, igual para en cualquier de los ministerios, llamamientos que Dios nos quiera usar, pues ahí Él se va a manifestar con estas habilidades sobrenaturales que las veremos después. Pero los ministerios que habla en Efesios 4, 11, es ya digamos, es como una profesión, si se puede decir, que usted es llamado a ese ministerio. Y entonces usted va a tener la obligación delante de Dios de prepararse para poderle servir en ese ministerio, en ese llamamiento santo, porque Dios a sí mismo le va a pedir cuentas. Entonces ya es una responsabilidad mayor. Ya estamos hablando de un ministro. Hay 5 ministerios en la Biblia: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ya estamos hablando de algo más allá. Pero bueno, yo creo que cuando nosotros ya descubrimos, dice, bueno, porque lo primero que tiene que hacer es descubrir su don, su llamamiento, y de eso hablaremos la segunda clase, que yo le voy a pedir no se la pierda, que serán todos los sábados a las 4 de la tarde en vivo, si no quedará aquí a través de esta aplicación, para que usted la baje, la pueda ver durante 30 días. Para eso tiene que inscribirse aquí a este proyecto. Y bueno, entonces, una vez que usted descubre su don, una vez que usted descubre su llamamiento, su ministerio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces dice, procura. Primero es descubrir, ¿no es cierto? Todos somos llamados a servir, y en cierta área estamos llamados a presentarnos diligentemente delante de Dios. Entonces, cuando no descubrimos aún en las cosas pequeñas que nos involucramos en la iglesia, aunque sea en limpiar la iglesia, en barrer la iglesia, en ayudar, siempre en hablar el Evangelio, porque todos estamos llamados a hablar el Evangelio, a dar testimonio de Cristo, a ganar un alma para Cristo, a orar por los enfermos, todos. Entonces, pero si ya descubrimos algo más en nosotros, entonces mucho más nos demanda. Al que más se le dio, más se le pedirá, más se le demandará. Entonces ahí debemos, dice, procurar. Primero, ser diligentes, dejar la pereza, dejar, la religiosidad. Dios es el que nos está llamando, Dios es el que está confiando en nosotros, Dios es el que está poniendo ese deseo en nosotros, o ha puesto. Y entonces hay que hacer las cosas a Dios con excelencia, bien hechas, pronto.
en el tiempo exacto, en el momento exacto. A Dios no le podemos estar diciendo que nos llama, diciendo mañana. Cuando Él dice hazlo, tienes que hacerlo ya. Es Dios. Entonces primero hay que ser diligente. Entonces, ¿esto qué nos llama? A que, bueno, si yo descubro que tengo un llamado por decir pastoral, digo, bueno, Dios me llama, entonces tengo que ser diligente en prepararme, en capacitarme, en estudiar, o sea, conocer cómo desarrollar este ministerio de la mejor manera. Si Dios me llama a un llamamiento evangelístico, ¿cómo desarrollar este ministerio de la mejor manera? Señor, Dios me llama a un ministerio de liberación, ¿cómo desarrollar este ministerio de la mejor manera? O si Dios puso un don espiritual en mí, ¿cómo actuar? ¿Cómo dejar que este don se convierta en una bendición en el reino, en el mundo espiritual, en la iglesia, en el ministerio al cual formo parte? ¿Cómo estar listo? ¿Cómo estar preparado? Como dice, entonces lo primero es eso, diligencia, es prontitud. Entonces, prepararme con esa diligencia. Lo otro que debo de tomar en cuenta es que voy a servir a Dios. No me ha llamado el pastor, no me ha llamado el hombre, me ha llamado Dios. Y a quien tengo que darle cuentas es a Dios. Entonces, Dios es santo primero. Eso tiene que llamarme a mí también a santificarme. Dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si yo me voy a comprometer en los negocios de Dios, voy a transmitir la santidad. Y para eso tengo que tenerla. Voy a transmitir el amor, Dios es amor, para eso tengo que tenerlo, tengo que haber sido tratado por Él, voy a transmitir la misericordia, la humildad, porque estas son cosas que tiene Dios, y para eso tengo que tenerlo, y tengo que haber sido tratado por Dios en estas cosas. Entonces voy a servir a Dios, no voy a servir al hombre, no voy a servir a cualquiera, y tengo que hacer un trabajo como para Dios. Dice aprobado. Entonces la Biblia dice muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces cuando Dios aprueba a una persona, entonces yo siempre digo, yo creo cuando ha sido tratada, dice a un corazón contrito y humillado. En el Salmo 51, 17 el Señor no lo desprecia jamás. Cuando la persona ha sido tratada, ha sido quebrantada, se ha humillado y ha llegado a reconocer que es Él el que hace, es Él el que tiene que ser adorado, el que tiene que ser alabado, a quien le servimos. Entonces ese hombre ya está listo, ya está aprobado por Dios. Pero, sin embargo, en el siguiente punto que dice que usa bien la palabra, entonces yo digo, para que esto acontezca, tiene que haber una preparación, tanto en el área, digamos, de la persona. Si yo tengo un llamamiento, yo tengo que prepararme espiritualmente, Dios me tiene que transformar, me tiene que cambiar, y en ese cambio, en esa transformación, Él con su palabra me va a mostrar lo que yo tengo que hacer en mi vida, en mi casa, en mi hogar, cómo vivir como un hijo, como una hija de Dios que refleja la gloria. Entonces tendré que tomar decisiones en mi hogar, poner en orden. Todo comienza en mi vida, después se transmite al hogar, a la familia, porque si no sé gobernar mi casa, mi vida, mi hogar, mi familia, ¿cómo podré gobernar la iglesia, las cosas en el reino de Dios? Porque si no proveo para los de mi casa, ¿cómo lo podré hacer para el reino, para los demás? Entonces, todo comienza ahí. Entonces, la preparación, yo siempre digo, tiene que ir también en lo espiritual, pero también en lo teológico, porque dice que usa bien la palabra de Dios. Entonces, hay veces que decimos, bueno, yo ya recibí el Espíritu Santo, ya hablo en lenguas, ya oro, ya leo la Biblia, y Él me habla y Él me guía todo. O sea, sí, pero es necesario también que tengas un conocimiento de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas fundamentales de la Biblia, de la palabra de Dios, para que aprendas a usar bien la palabra. Tienes que prepararte también en el conocimiento teológico, dependiendo tu compromiso y tu llamamiento. Si eres llamado
simplemente ser pueblo, una iglesia, eres llamado a predicar. No necesitas leer, de pronto asistir a los discipulados que se dan en la iglesia, como este que estamos haciendo. Y aún vamos a ir nosotros más allá, pero si ya tienes un llamamiento ministerial, de pronto te va a tocar ir a un instituto bíblico, a un seminario, estudiar teología en una universidad. O sea, ir más allá para tener las cosas más claras, para usar bien la palabra, para guiar bien a las personas. Con eso puedes salvarte a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, entonces la preparación tiene que ir en los dos ámbitos, porque otros vuelta dicen, me voy al seminario, estudio, ya me gradué, ya soy pastor, ya soy él. No, el llamamiento primero viene de Dios. De ahí, en base al llamamiento que te ha hecho Dios, cuando tú descubres esto, tú te preparas, tú te capacitas, pero tienes que prepararte también en lo espiritual. En lo espiritual, ¿cómo me preparo? O sea, tengo que aprender. La clave en lo espiritual es aprender a escuchar, oír a Dios. Si nosotros aprendemos a oír y escuchar a Dios, estamos al otro lado. Pero eso demanda tiempo con Dios. Eso demanda aprender a conocerle, pasar tiempo a solas, en oración, en adoración, retiros, meditación. Entonces eso demanda de mucha preparación espiritual, y lo teológico también demanda de que tú te intereses si quieres. Entonces las dos cosas o las dos preparaciones que tenemos que recibir nos van a demandar algo, nos van a demandar un sacrificio, pero nada viene gratis en la vida, nada viene como un regalo. Entonces tú vas a tener que invertir tu tiempo, invertir tu vida, de sacrificar tu tiempo, tu vida, tu dinero. ¿Para qué? Para prepararte de la mejor manera y así no salir avergonzado delante de Dios. En aquel gran día el Señor puede decir, bien siervo fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré. O te he dado 1 o 2 talentos, pero veo que has comenzado a obrar, a actuar, toma otros más. Entonces, pero si ve que eres negligente, que no te preocupas, o sea, más bien lo poco que tienes, dices, se le quitará y se le dará al que tiene más. Entonces es tiempo de prepararnos, de entender cuál es la voluntad del Señor santa, agradable y perfecta. Esta es la primera clase, esa manera de introducción de todo lo que vamos a ver. Pero la siguiente clase que tendremos es aprendiendo cómo descubrir mi don, mi llamamiento. Y yo te pido, todos los sábados, 4:20 de la tarde, estaremos dándolo a través de este medio en vivo, o suscríbete a este medio, síguenos aquí, y vas a tener durante 30 días ahí las enseñanzas. Ellas automáticamente se van a ir cambiando, pero todos los sábados tendremos este segmento para siervos. Vamos a ir a orar y a darle gracias al Señor. Papito Dios, te agradecemos por este momento, por este tiempo. Tú conoces el corazón de las personas que van a ir formando parte de este ministerio, que de una u otra manera tratamos de ayudar, de mover a las personas para que aprendan. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro que tú pongas el deseo, el sentir, te muevas de una manera especial, que el que ha sido llamado se active, se ponga diligente, que no salga avergonzado. Aquel que no lo tiene claro, pues ayúdanos, danos palabra de vida para aclarar muchas cosas de su vida, de su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Eres bueno, Padre amado, eres fiel y nada hay imposible para ti. Oramos por una impartición de tu gloria, de tu Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos. Aleluya.